Hola, bienvenido a tu canal Eringe Teleco. En esta oportunidad resolveremos un ejercicio de comunicaciones móviles en un entorno urbano con calles de 20 metros de ancho y edificios de la misma altura. Se encuentra un dispositivo M a 1.5 metros de altura y a 10 metros en un edificio donde se difracta el servicio GSM de 1800, considerando que la antena de transmisión tiene una altura de 30 metros y se ubica a 700 metros del receptor. Toma en cuenta que X es igual a 10. Determine la pérdida básica de la propagación aplicando el método de Shea, utilizando A. La fórmula general, B. El informe Trilogy de tercera generación del proyecto avanzado. Ok. Bien. Entonces, el ejercicio que nos está pidiendo, hallar la pérdida básica primordial. Hay que hallar, esto es nuestro, partiremos desde aquí, de la pérdida básica de la propagación. Ok. Entonces, vamos a hacer una pequeña gráfica. En la pequeña gráfica nos muestra cómo es, ¿no? Aquí está el edificio, dice la altura. Entonces, la altura vamos a tomar de 10 metros de los edificios. ¿Por qué? Esto mayormente se ve en las calles, ¿no? En las ciudades hay 4. Esta es una esquina, 2, 3 y 4 esquinas. Ya. Entonces, aquí en las calles, dice, mira, con calles de 20 metros. Dice, hay calles distintas. No, aquí están pasando los autos, aquí las movilidades. No es casi mayoría hay harto. Entonces, ya. Entonces, ahora, ¿qué nos está pidiendo? Del receptor. Entonces, aquí está, ¿no? Este es el Este es el al transmisor. Aquí era transmisor. A ver. Ese era el transmisor. ¿Dónde está? Exacto. Este es el transmisor, entonces. ¿Ok? Ahora. Y se ubica a 700 metros del receptor. Ok, perfecto. Ya estamos entonces. Ahora, el edificio y 10 metros de un edificio donde se difracta el servicio GSM. Entonces, para nosotros, ¿qué sería el servicio que se difracta? El servicio GSM es nada más que es el rayo reflejado que vaya desde esta antena de transmisión hacia el satélite. Va a reflejar, va a ser un ángulo de incidencia, ¿ya? Un ángulo se va a formar. Un ángulo aquí estamos formando. ¿Ok? Listo. Y ahora este ángulo le vamos a llamar, que sería gamma. Ese ángulo. Listo. Como ya tenemos entonces aquí nos dice los rayos principales. Los rayos principales son estas flechas que van a ir. Entonces aquí va a estar una antena de transmisión. Vamos a poner aquí, a ver, en el edificio. Aquí, una antena de X. Esta va a ser de transmisión. ¿Ok? Entonces se va a difractar, se va a ir entre el rayo y de ahí va a volver a los rayos secundarios que va a transmitir hacia los demás edificios. ¿Ok? Listo. Ahora, el inciso A dice la fórmula general, entonces avanzamos. Ya. Los datos que hemos hallado. Los datos son los siguientes. Dato. Ancho de banda, ¿cuánto es? W. 20 metros. Altura del edificio, E, a 20 metros. Ahora, altura del M, que sería de la medida 1.5 metros. La frecuencia, 1800 MHz. Altura de B es igual a 30 metros. Y la distancia es igual a 700 metros, que esto lo vamos a convertir a igual a 0.7 kilómetros. X es lo que nos ha dado a 10 metros. Diferencia de la altura de B es igual a altura de B menos la altura del edificio. ¿Cuánto es? Esto es igual a 30 metros. ¿Por qué? Porque aquí está, mira, altura del
altura del edificio es 30 metros. Ahora, a eso lo tenemos que restar menos 20. ¿Por qué? Porque es la altura E, que sería, ¿no es? Menos 20 metros. Esto haciendo sería a 10 metros, ¿ya? Ok, ahora esto vamos a explicar. Ahora, B es igual a 2 por W, que sería el ancho, es igual a 400 metros. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Hallar la pérdida básica. Ok, listo. Bien, aquí se muestra un segundo gráfico. Se puede ver con detalladamente. Los edificios aquí están. Edificio 1, edificio 2, edificio 3, edificio 4. Ok, y la calle aquí está. Esta es la calle, ¿no es? De las avenidas que van. Y esta es una planta. La planta son las urnas que se van a transmitir. Aquí hay mayormente antenas. Entonces decimos por lo consiguiente. Ahora, ¿de dónde se ha sacado esta diferencia de HB? La diferencia de HB nada más que es de esta distancia de este edificio, del edificio 1 al edificio 2. Entonces tenemos que hallar, esta es igual a la diferencia. La diferencia. Esto hay que restar. Simplemente restamos. Ok. Esta es igual a 10 metros. ¿Por qué? Porque hemos hallado de aquí 30 metros, que es esto, y esto es 20 metros. Ahora los datos aquí están. W está aquí, que sería esto, 20 metros. H, que sería la distancia, ¿ves? Listo, ¿qué más? Ya hemos definido entonces las variables. ¿Qué más podemos hacer aquí? Nada más, entonces hay que hallar la pérdida básica. Bueno, haciendo. Ahora, vamos a hallar por la fórmula general. La fórmula general dice, la pérdida básica es igual a la pérdida inicial más la pérdida difracción por él más la pérdida del punto multipunto. Ok, entonces, primero, esta va a ser nuestra primera ecuación para hallar la pérdida básica. Lo que vamos a hallar es el incremento de la altura m es igual a la altura del edificio menos la altura m, haciendo el respectivo 20 menos 1.5. Y hallamos un resultado. La diferencia de la altura m es igual a ¿cuánto? 18.5 hemos hallado, haciendo la resta. Ok. Entonces decimos, la distancia del móvil al tejado de la diframación es ¿cuánto? R es igual a la raíz de x al cuadrado más diferencia de altura del edificio es igual al cuadrado. Entonces decimos, ok, entonces aquí tenemos, ¿no? A ver, voy a graficar. Nuevamente voy a graficar 4 edificios. Yo me voy a graficar 2, 3. Ok, esta va a ser la avenida o la calle. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? La distancia del tejado hacia la diframación. El tejado, vamos a poner aquí una antena de transmisión. Ok, ahora vamos a poner otra antena que sería más o menos aquí, hacia el tejado de de los edificios. Ahora, ¿qué nos está pidiendo hallar? Nos está pidiendo hallar la distancia del móvil de la diframación. ¿Y la diframación qué es para nosotros? La diframación es las que viajan en ondas electromagnéticas, o más bien es el ángulo que se va a formar entre esta antena hacia la otra antena y se va a formar un ángulo.
Y este ángulo va a tener, que sería Y. Ok, más adelante vamos a ver cómo hallar este ángulo. Diframación. Estaba explicando, diframación es cuando los puntos o las ondas van a viajar en distintos puntos, van a ir, por decir, 1, 2, 3, pero van a ir en un solo punto. Es como la luz visible que se ve o las ondas electromagnéticas que se van a compactar entre esta antena y la otra antena. Okay. Volviendo a nuestro ejercicio, una vez ya planteado, hemos dicho que R es igual a la raíz de X al cuadrado más diferencia de la altura B al cuadrado. Entonces, reemplazamos. R es igual a raíz cuadrada de 10 que hemos hallado, que nos ha dado el dato principal que había sido de ¿cuánto? X, ¿no es? Que es igual a 10. Están los datos. Más diferencia de altura B. ¿Cuánto hemos sacado? Ok, este dato también nos da que es igual a 18.5 elevado al cuadrado. Bien, R había sido 21.029 metros había sido. Ya, en este punto nosotros, ¿qué debemos hacer? Mayormente nosotros vamos a trabajar en metros, las diferencias o este dato que es R. Bien, continuando. Ahora, vamos a hallar el ángulo de la diframación que hemos explicado anteriormente. Entonces, ¿a cuánto es? Alfa es igual a la tangente menos 1 de la diferencia de la altura M dividido entre X. ¿Por qué? Porque la tangente, vamos a explicar aquí, la tangente se está formando desde aquí. ¿No ves? Mayormente vemos en geometría analítica. Entonces, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Ok, entonces vamos a nombrar nuestras variables, que sería X y Y. Y entonces, ¿qué se está formando? Este ángulo está formando la tangente. ¿No es? Que sería la inversa. Ok, teniendo ya, reemplazamos. Alfa es igual a la tangente menos 1 de la diferencia de la altura dividido sobre 10. Entonces decimos que alfa había sido un ángulo de 61.607 grados. Ok, ahora en aquí nos ha salido en grados. Ahora lo debemos convertir a radianes. Para eso hay una fórmula. Entonces, continuamos. Ahora bien dice, convertimos en grados a radianes. Bien, entonces decimos que alfa es igual a 61.607 grados por pi 180. ¿Por qué utilizamos pi? A ver, vamos a explicar. ¿Por qué? Porque nuestra recta o el ángulo, que sería este, ¿no es? Este es el ángulo. Entonces vamos a tomar de este 0, 90, 180 y 360 grados, que sería una vuelta completa. Entonces decimos, ahora, ¿por qué 180? Porque está en el, a ver, este es el primero, este es el segundo y este es el tercer cuadrante y este es el cuarto. Entonces tenemos que mover una altura. Tenemos desde aquí, desde 0, entonces tenemos que hallar un ángulo. Entonces damos una vuelta. Una vuelta de 90. Seguimos y llegamos hasta 180. Eso sería en pi. Llegamos. ¿Por qué? Porque mayormente hemos visto, ¿no ves? Se basa en la gráfica, hemos visto que tenemos una antena que está a una altura alta y la otra antena a una altura baja. Entonces se ha formado
un triángulo. Y de ese triángulo hay que hallar el ángulo. Y hemos dado una vuelta de 180. Por eso. Entonces, continuando, alfa había sido a 1.07 radianes. Ok, ya tenemos entonces lo que nos está pidiendo en radianes. Ahora, decimos, para la pérdida de dispersión y diframación del tejado de la calle es igual a la siguiente fórmula. Decimos que LRTC había sido la pérdida de dispersión y diframación del tejado. Es igual a menos 27.78 más 10 logaritmo de la frecuencia más 10 logaritmo de R que hemos hallado, ¿no ves? De la raíz cuadrada. Hemos hallado este dato más logaritmo, paréntesis, del ángulo o del ángulo que es beta por paréntesis 2pi más otra vez el ángulo igual a dBdemes. ¿Por qué en dBdemes? Porque la unidad de decibelio mayormente se trabaja en telecomunicaciones. En este caso solamente vamos a utilizar dBmes. Ok. Entonces decimos que la pérdida básica de diframación del tejado había sido menos 27.78 más 10 logaritmo de la frecuencia de 1800 más 10 logaritmo paréntesis de 0.7 paréntesis más 20 logaritmo de lo que hemos hallado el alfa es igual a ¿cuánto? 1.07 por paréntesis 2pi más el ángulo, otra vuelta repetimos 1.075. Cerramos paréntesis y colocamos la unidad que es en dBmes. Entonces, ¿cuánto había sido la pérdida de dispersión y diframación del tejado? Había sido que LTS es igual a 35.974 dBms. Ese había sido el resultado, entonces, lo que hay que hallar, lo que hemos hallado la pérdida, ¿no? Que hay. Ok, entonces, la pérdida o la pérdida inicial había sido 32.44 más 20 logaritmos de la frecuencia más 20 logaritmos de la distancia. Ok, esta va a ser nuestra otra ecuación. Calculamos. La pérdida inicial había sido 3.44 más 20 logaritmo y paréntesis de 1800 más 20 logaritmo de la distancia 0.7 dBm. Calculamos y nos sale que la pérdida inicial había sido 94.447 dBm. Perfecto. Ahora, ya hemos calculado lo que nos está pidiendo el inciso. Ahora nos está pidiendo que por LMCD. ¿Y LCDM qué había sido? Es la pérdida por diframación por el multipuntillo. ¿Ya? ¿Y cuál es su ecuación? La pérdida por diframación multipuntillo había sido 68.087 menos 18 logaritmo diferencia de la altura B menos 9 logaritmo de B menos 9 logaritmo de la frecuencia más 18 por logaritmo de la distancia en dBdems. Perfecto. Entonces había sido que la pérdida por diframación del multipuntillo es igual a 68.87 menos logaritmo de la diferencia de la altura que es igual a 10. Cerramos menos logaritmo de B que es igual a 40 menos logaritmo de la frecuencia de 1800 más 18 logaritmos paréntesis de 0.7 dBm. ¿A qué se refiere cuando y el resultado nos sale a 400.367 dBm? ¿A qué se refiere cuando decimos de
pérdida de difragmentación por multipuntillo, este está yendo como un ángulo o mayormente como líneas secundarias, están subiendo entre sí y están en solo un punto, están viajando, por decir 1, 2, 3, 4 y están llegando. A eso se refiere cuando decimos multipuntillos, o ese era el conjunto de las señales que se van a transmitir desde el transmisor hacia el receptor en un solo punto. Por eso dice multipuntillo. ¿Ok? Finalmente reemplazamos en la ecuación 1 que hemos visto y había sido que LB, la pérdida, es igual a la pérdida inicial más, que sería a la pérdida del tejado y de la diframación más la pérdida del multipuntillo es igual a dB. Entonces decimos que la pérdida había sido 94.47 más 35.964 más 4.366 dB. Entonces hemos hallado un resultado de la pérdida que había sido a 134.777 dB. Esa había sido entonces la pérdida básica, ¿no? Ya, ahora, ¿por qué se ven siempre pérdidas básicas en un ejercicio? Porque hay siempre, ¿no? En las instalaciones, mayormente en las antenas. Eso se debe, ¿por qué? Porque hay mayor ganancia o menor ganancia. A eso se debe las pérdidas. O es el empalme. Siempre en una instalación cuando se hacen telecomunicaciones, también puede ser la fibra óptica, hay mayormente siempre pérdidas. ¿Ok? Gracias.